Hoy día vemos con estupefacción el desfile deshonesto que hay en el Congreso de la República, la defensa descarnada de intereses por parte de determinadas personas que tienen determinados puestos políticos y la ausencia de la defensa de principios y valores, naturalmente de aquellas cosas fundamentales que sigue pidiendo que sea integro el pueblo. Yo creo que este es un punto fundamental, que se entienda que ser político debe ser algo así como lo que señala el politólogo José Duverger, que dice que hay políticos que viven de la política y aquellos que viven para la política. Entonces, yo quiero convertir con ustedes en políticos, yo quiero convertir a ustedes, si pudiera hacer, ya sería mi explicación, en ciudadanos con responsabilidad social, que implica también necesariamente entender lo que es la política y comprenderla, no solamente para actuar dentro de ella, sino, por ejemplo, implementar efectivamente el momento de votar en una elección. Hay que ir al momento de conciencia, hay que buscar los programas, hay que estudiar los antecedentes, porque el Perú está finalmente más de que le llegan al poder. No puede ser que al Estado se le requiera un montón de cosas, que uno a sí mismo no se limita por lo menos, uno responsable para poder los puestos de mando municipal, regional, nacional, lo que fuere, a personas honestas, idóneas, capaces, que tengan puestos en el Perú y que trabajen profesionalmente con los países. Un tema fundamental para construir la paz en el Perú está vinculado a la deuda social. El Estado tiene, y estamos hablando del Estado, no de este gobierno, del anterior o del otro, no, el Estado. Sabemos bien que el sentido de la existencia del Estado es que una nación requiere de un aparato administrativo que administre los intereses de ese país, que sea el beneficio de las personas que viven. Si no tendría razón de ser el Estado. Es verdad, determinadas ideologías, y la utopía comunista, por ejemplo, el Estado es un ser inmenso y transitorio, a partir del cual se puede llegar a una sociedad clásica, en la cual a cada quien según su capacidad y a cada quien según sus necesidades. Pero esta utopía nunca pudo ejecutarse, porque iniciada por este sector político ya por estos se convirtió en la peor de las oligarquías, en la más terrible de las democracias, en la más tremenda de las dictaduras totalitarias. Porque como dice Rodak, un reconocido historiador inglés, el poder corrompe, pero el poder corrompe. Nosotros queremos que la deuda social en el Perú esté encarnada en primer lugar por los servicios sociales necesarios. Y en salud, abreviarlo así, hay 8 millones de peruanos que no pueden acceder simplemente al servicio de salud, porque estos servicios no existen. Hay zonas del Perú donde no hay cosas médicas. Hay lugares en donde simplemente no hay atención de o no hay la capacidad económica de ellos. Este es un país en el cual, en educación, no menos del 40% de las escuelas públicas están cayendo a pedazos. Sin embargo, se hacen ahora colegios sistemáticos, no tienen sanitado el servicio para escribir una obra pública en contra de la educación. Este es un país en el cual todos los días saltan actos de corrupción. Es un país en el cual 130.000 policías atienden a 30 millones de habitantes, cuando la misma cantidad atendía a 15 millones de habitantes en los mundiales. Estos son los servicios del Estado, es parte de la deuda. Y en cifras, en los últimos 15 años se han invertido cerca de 15.000 millones de dólares en la lucha contra la pobreza. Hasta el comienzo de este gobierno, la reducción de la pobreza era cero, una tasa media poblacional de 2,5 o 3%. Este gobierno ha anunciado que ha reducido la pobreza en 3 años en 10%, social. La metodología de análisis de esas cifras ha sido ya cuestionada institucionalmente. Ojalá que sea verdad, yo quisiera que tengo serias dudas, porque justamente con esas cifras, todas las cosas se contradicen. En salud, por ejemplo,
en lugar de disminuir las enfermedades crónicas y su atención por parte del Estado e incluir los niveles de enseñanza, por ejemplo, a nivel de escuelas públicas, en lugar de aumentar también la calidad de la enseñanza pública, los incrementos a los maestros con niños. Entonces, lo vuelvo a insistir, aquí hay una deuda social. Cuando en las recientes elecciones se planteó un referéndum sobre el FUNAVI, se dijo por parte del gobierno que este no es tomó de pelo. A mí me parece que es un tomó de pelo, que durante años, probablemente muchos de nosotros hayamos contribuido con el FUNAVI, porque es una contribución, y distingamos entre contribución y tributo. La contribución se hace para un fin específico. El tributo no es para un fin específico, es un recurso genérico del Estado para gastarlo en gasto corriente, en inversión, en presupuesto. Y una contribución tiene que ir a donde se ha señalado que va a ir, al destino al que debe llegar, y ese destino era construir casas para la gente necesitada. Por eso contribuía a la sociedad. Se calcula que entre 6.000 y 24.000 millones de soles del FUNAVI se han ido a cada adornos. Yo no hablo por eso del gobierno, no me interesa quién lo hizo, ni lo hizo. Lo que creo que debemos recoger es que lo que ha pasado es que se ha malversado sustancialmente ese fondo. Por eso es que quienes contribuimos a él tenemos que ver dónde está la casa, lo devuelvo de dinero. El fondo de la ONP debería tener 30.000 millones de soles, tiene solamente 3.000 millones de soles. Por eso es que a los pensionados, a los jubilados, los meses cuando van a la ventanilla, cosa que a mí me consta, porque el Consejo por la Paz nos ayuda permanentemente, cuando vienen a tocar esas puertas, ahí estamos pagando la mano. Y yo he oído a los presidentes hablar con la máxima autoridad de la ONP, me han corroborado las cifras que estoy dando ahora, y percibí con indignación por qué los meses, por qué no siguen la plata. Es como alguien que debe algo y no tiene cómo pagar, entonces no da la cara, igual a la y conjuntamente con ellos, como los recursos que están blindados para otras cosas, o porque están haciendo obras públicas con plata gente, lo que ocurre es que empiezan a dar leyes, como la derogatoria de la 2530, que permitía a un grupo de peruanos mantener exigencia y presentación el valor de su dinero de forma inconstitucional, con argumentos de una hoja que derogaron la ley, y tienen retenidos decretos, por ejemplo, de homologación de las Fuerzas Armadas y Policiales que están vigentes y no se aplican desde la pionera de 20 años. Esa es la deuda social. Y hablando, como acabo de señalar un poco más a fondo del tema de la pobreza, no podemos negar que mientras las cifras adornan los medios de comunicación, o debajo de ellos hay un subterráneo de gente que no tiene acceso a nada, mientras el país ha crecido a un ritmo del 6.8% en los últimos 10 años. Algo se tiene que hacer, muchas cosas se pueden hacer, pero a mí me parece que un tema fundamental es que la capacidad de protesta y organización de la juventud universitaria se levante por encima de actitudes de indiferencia para protestar y reclamar académicamente, mostrando cifras y siguiendo argumentos, para demostrar que sí se puede hacer muchas cosas, que no sean solamente obra pública, porque estas cosas son solamente indispensables, no absolutamente necesarias para que se pague la deuda. Yo creo que conjuntamente con ello hay un tema similar que quiero tocar, que es la corrupción. Se estima que la corrupción le cuesta al Perú no menos de unos 4 o 5 mil millones de dólares al año, simplemente porque se sobrevalúan las compras del Estado, simplemente porque unos cuantos sinvergüenzas se llenan lo posible. Y sobre eso tiene que haber capacidad de... Tenemos que hacer algo, porque esto nos cuesta a todos los ciudadanos. Una de las cosas importantes, por ejemplo, de la educación militar, es que hay una enorme conciencia de parte de los contribuyentes que las cosas que hace el Estado se hacen con su propio dinero, el dinero que contribuye. Aquí yo
121 de los referidos que he mencionado hace unos años, cierta distancia entre la percepción que se debe tener de que esta obra pública al final de cuentas se hace en el plazo, con la de todos nosotros. La realidad que puede ser una obra pública fruto de una malversación, de una sobrevaluación de situaciones productivas. He visto sorprendido que un 50% de la población dice no importa que roben con tal que paguen. Y esa es una pregunta que yo les quiero dejar a ustedes para que contesten cuando hablamos de protocolo de cuentas. ¿Están ustedes de acuerdo con ese procedimiento? No es necesario que lo cambien. No es necesario empezar a reformar las cosas en Perú para que no haya ese grado de corrupción. ¿Hasta dónde vamos a resignarnos a que estas cosas sigan realizándose, sigan disfrutándose a vista y paciencia, sin ningún tipo de remedio aparente? ¿Y a quién le compete levantar esa bandera? No, diría yo, a los jóvenes antiguos y acreditados ya tenemos ganas con nosotros, no a ustedes, que tienen que ganar la lucha social, que tienen que entrenarse para que se pague la deuda social, que tienen que contribuir a que este país cambie desde sus propias raíces y que tienen fundamentalmente, como lo dije al principio, que responder, ¿sí? Que les está dando la posibilidad de estudiar, de desarrollarse profesionalmente, que les da el mercado necesario para desarrollar sus actividades, para que queden bien con sus padres, para que construyan su familia, para que así, de esa manera, construyan. Era la